Muy bien, estudiantes, comenzamos con la clase del día 20 de marzo de 2021, la clase número 7 de la materia estructuras de madera y metálicas. Continuamos con el capítulo número 2, estamos viendo el tema de las cargas, hemos visto ya con ejemplos y de manera teórica lo que son los tipos de cargas, hipótesis de cargas, estados de carga y combinaciones de carga, teóricamente. Ya desde un punto de vista puntual hemos visto también lo que son cargas permanentes o cargas muertas y como lo que son cargas vivas. En cuanto al techo, también hemos visto específicamente lo que nos referimos como carga viva de techo y hemos visto de que en la norma nos dan prácticamente un valor de 0.96 kN por metro cuadrado para techos curvos y techos con pendiente, como también techos planos que no tengan acceso. Un techo común y corriente, el cual se puede reducir el valor hasta un valor de 0.58, tomando en cuenta coeficientes R1 y R2, R1 que depende de la tributaria y R2 que depende de la pendiente a partir de una formulación de un parámetro F. Esto ya lo habíamos visto. Habíamos explicado que esta reducción depende del tipo de elemento que estemos diseñando. Por ejemplo, habíamos dicho, si calculamos una cercha, bueno, para la cercha tenemos un área tributaria y para el sismo de correa tenemos también otra área tributaria y va a variar en la concepción nuestro parámetro. Obviamente el cálculo se lo hace por pendiente o por caída en este caso, ¿sí? Entonces no es muy complejo y lo que vamos a hacer ahora les pasó una documentación, revisemos en el tablón referida a la carga, a la norma boliviana. También el ASC 7 2016 les he pasado, pero también acá tenemos una documentación referida a la norma de cargas boliviana. La voy a abrir. Esta norma de cargas boliviano que está acá, déjenme hacer una, voy a descargar nomás. Es que el que está vigente en nuestro país, entonces tenemos nomás que aplicar, pero es una copia específicamente de lo que sería el ASC. Vamos a revisar lo referido a las cargas. Este manualcito, que son solo 45 hojas, muy chiquito, es el manualcito de la norma 1225002-1. El 002 se refiere a las cargas en este caso gravitacionales. El 003 se refiere a cargas de viento, ¿sí? Aquí tenemos la parte 1 que son especificaciones, la parte 2 son los comentarios o la explicación más en detalle a lo que se refiere, pero ahorita lo que nos importa es ver la especificación, justamente lo obligatorio. Y vamos a revisar, por ejemplo, lo que hemos visto en lo que serían las cargas. Las definiciones están acá, específicamente tenemos lo que son cargas muertas y cargas variables. En las cargas muertas está el peso propio y la carga permanente, ¿sí? Ambos tienen la letra D, no hay mucho problema para entender. Carga muerta de, en este caso estructural o no estructural, dead loads, una carga en este caso que no varía en posición de magnitud en el tiempo. Diremos que la norma a ambos les llama con la letra D, de justamente carga muerta, de dead, ¿no? Que está en inglés, es copia de lo que está en la norma, pero te sugiere que tú divides lo que es el peso propio con lo que es la carga permanente. Dos aspectos distintos, ¿no? Podría entender al peso propio de la estructura como también a la carga permanente del peso propio no estructural, que habíamos hablado de esto ya con ustedes en una clase anterior. Por ejemplo, lo que serían los revoques, los contrapisos, la calamina en un techo, si es que no lo modelo, todo aquello. En cuanto a las cargas variables, tenemos la carga de uso o la carga viva, aquí está acá, lo que ya lo hemos visto. Dentro de esta carga la norma diferencia L y LR. LR es para el techo, que hemos dicho, ¿sí? Ahora vamos a revisar. Tenemos la carga de lluvia, que no es tan incidente, pero en ciertas consideraciones hay que considerar en un techo. Tenemos la carga de nieve, la carga de fluidos. Bueno, aquí está la carga LR de techo. Aquí está. Lo he puesto por debajo, debe estar justamente por acá, ¿no? Igual al lado de esta carga viva. Pero, bueno, es un error más de posición. Acción térmica, empuje de terrenos, viento, efecto sísmico. Todo esto es tal cual como está, ¿no?
Para el efecto sísmico hay norma específica, la norma o la guía boliviana o la guía, ¿sí? Guía boliviana de diseño sismo resistente 2020. Esta guía nos da los parámetros para calcular las acciones sísmicas para un análisis y un diseño estructural, como también todos los requisitos en cuanto a la estructura. Aquí en este manual no existe parámetros, sin embargo nos muestra la definición de la carga, cómo se le llama. Simplemente es eso, ¿no? Muy bien, entonces vamos a volver y vamos a ir al referido, por ejemplo, algunas definiciones. Vámonos a lo que sería directamente la carga muerta. Aquí da un poco de definiciones, pero específicamente debería haber un capítulo que nos muestre esto. Vamos a revisar. Aquí tenemos las combinaciones de carga, ahorita vamos a revisar, pero preferirme a lo que sería el capítulo 3, ahí está. Habla de las cargas muertas, y aquí, al igual que en la norma 2016 de ASCE, explica un poco de teoría, algunas generalidades, a qué se refiere carga muerta, y tal cual nos da pesos de materiales, ¿no? Para considerar en este caso una estructura, peso de hormigones, acero, maderas, etcétera, ¿no? Y el cálculo de la carga muerta nos dice que tenemos que tomar en cuenta lo referido a el cálculo de la geometría multiplicado por el peso específico, ¿no? Algo importante, aquí en esta norma nos dice lo siguiente: si en el proyecto de cada elemento resistente se consideran las cargas debidas a los pesos de todos los elementos constructivos que gravitan permanentemente sobre él, muros, pisos, pavimentos, etc. Los tabiques, en caso de que se indique en el artículo 3.3, las instalaciones fijas, etc. Ya, todito esto. Además dice, el peso de los elementos constructivos se calculará como indica el artículo 3.5. Bueno, vamos a revisar. Aquí habla de los pesos específicos y 3.5 vamos a ir viendo. Esto porque por ese caso son valores muy referenciales. Deberíamos específicamente saber del proveedor de pisos, por ejemplo, de baldosas, cuánto pesa por metro cuadrado, no por metro cúbico. Esto es muy referencial, muy general. Es una referencia más. Una referencia para tener idea, ¿no? ¿Cuánto es? 3.5 habla de el empuje de materiales almacenados, por ejemplo un silo, y directamente salta a lo que serían las cargas vivas, ya salta. O sea, como verán es lo mismo que la norma SC, no dice mucho, solamente una pequeña guía de algunos pesos de materiales, pero dice que tú debes calcular todo lo que va a estar en la estructura de manera permanente. En cargas vivas explica también una definición a lo que se refiere, una sobrecarga uniforme. El tema de la tabiquería que les había mostrado, ¿se acuerdan? La norma CIRSOC, aquí también tiene. Los tabiques móviles, o sea, los muros de partición, mamparas, que pueden moverse en el tiempo, no moverse, diremos, de una manera muy frecuente, pero diremos cada 5 o 10 años, se puede reorganizar o refuncionalizar la estructura, cada nivel, cada piso. En estos casos, esos tabiques móviles se consideran, se tomarán en cuenta como una carga equivalente uniformemente repartida por metro cuadrado, igual al 33% del peso por metro lineal del tabique terminado, con un valor mínimo de 1.20. O sea que para la norma boliviana, vigente ya, mínimo 120 kilos por metro cuadrado o 1.20 kilómetros por metro cuadrado, salvo que la sobrecarga de uso correspondiente sea igual o superior a 4 kilómetros por metro cuadrado, en cuyo caso no se requiere considerar peso del tabique. Se dan cuenta aquí nos da una indicación muy similar a CIRSOC, pero más corto, no tienen tantas alternativas para el cálculo o para la concepción de un tabique pesado. ¿Se acuerdan que decíamos un muro pesado de partición? Aquí directamente nos dice que lo consideremos como carga en área. Cargas concentradas que nos dan la tabla, y yo les había dicho, esa carga concentrada específicamente no se pone en un modelo como una carga puntual, sino que se pone un área de aplicación. Esta área de aplicación, como aquí indica nuestro manualcito, debe darse o debe cargarse en un área de 0,56 metros cuadrados, como aquí indica, es decir, en un área de cuadrada de 0,75 por 0,75 metros. O sea que en el modelo yo debo considerar un sector de la losa que tenga un área similar a la que estoy colocando y colocar la carga puntual ahí, distribuirla en esta área para que trabaje de una manera más correcta.
La ubicación en el lugar dice que produzca el máximo efecto. No indica en qué lugar específicamente. Tú tienes que definir ahí varias posiciones, varios estados de carga y obtener la máxima respuesta, ya sea para lo que es la losa, para la viga, etcétera. Muy bien. Ahora veamos qué más nos dice. Habla de las cubiertas. Pero lo que nos interesa es, en este caso, una pequeña carga, dice, de pasamanos o agarraderas. Para barreras también vehiculares. Y nos pasa también directamente una tablita como la que vimos exactamente en la norma ASC, solo que está en español y es mucho más reducida. Fíjense, es mucho más reducida la que teníamos. Voy a buscar la ASC. Aquí estamos en ACC. Entonces busquemos las cargas vivas, live loads, y la tabla específica de cargas vivas. Aquí estamos. Aquí está live loads. Si revisamos, tenemos mucho más detalle, ¿verdad? Tenemos la ocupación, el carga uniforme, la reducción que se permite o no, aquí nos indica la carga concentrada y una indicación de ver una sección específica para poder aplicar, ¿no?, de la norma. Aquí tenemos algo más reducido, algo mucho más reducido, fíjense, solo uniforme y concentrada, nada más. Pero bueno, vamos a ir comparando. ¿Qué les parece si comparamos la parte educativa? ¿Sí? Aquí teníamos escuelas. ¿Se acuerdan que nosotros revisamos con ustedes? Escuelas, aquí está. Escuelas, salones de clase que hemos visto con ustedes. Ahí está. Si quiero comparar específicamente con esta norma 2016, nos referido a la norma boliviana, que es una, digamos, a copia o un ajuste de la norma 2005. Verifiquemos. Tengo 40, 80, 100 en unidades de SI 1.92, 3.83 y 4.79. Vamos a revisar. Vamos a la norma boliviana. Busquemos escolar. Revisemos escolar. Aquí está. Aquí tengo escuelas, ¿no? Aquí estamos. Nos da tres alternativas, tres tipos de ambientes. Las aulas, corredores en pisos superiores a la planta baja y corredores de planta baja, tal como está puesto acá específicamente. Aquí para la norma norteamericana, en estas escuelas, el mínimo es 1.92. La norma boliviana, fíjense, 3. Entonces ya te toma un criterio más particular para nuestro país. Mínimo 3, o sea, casi un kilonewton adicional a lo que dicen la carga para Estados Unidos. ¿Debido a qué? A que el uso en Bolivia es distinto, ¿no? Hay más posibilidades de sobrecargar. En lo particular yo podría utilizar la carga máxima de 5 kilonewton. Aquí, si se fijan, hablamos de 5. Aquí en la norma norteamericana para ambientes públicos 4.79. Se prefiere redondear a 5, ¿no? Allá en Estados Unidos, como manejan unidades norteamericanas, PSFs, tienen 40, 80, 100. Y 100 su conversión es 4.79. A ver, vamos a revisar. Abrimos nuestro MatCat, como ya ayer hemos platicado. Abrimos nomás. A ver, revisemos. Una carga viva de 100 PSFs. Quiero que tenerla, por ejemplo, en megapascales, perdón, en kilonewton sobre metro cuadrado, o kilopascales, ¿no? Listo. Me coloco esto en decimales para no tener ese problema de redondeo. Listo. 4.79, ¿verdad? Revisamos la tabla, está correcto su conversión. Pero para Bolivia preferimos redondear a múltiplos de 5, ¿no? Entonces tenemos 5 kilómetros. Ese es. Sería para corredores de planta baja, como explicamos ya en la anterior clase, el por qué. Corredores de pisos superiores 4. Aquí tenemos
3.83, es redondeo, pero lo que sí varía bastante es el tema de salón de clases, que es aquí prácticamente 2, pero aquí tenemos 3. Carga puntual sí, lleva de 4.5 kilonewton. Veamos acá, cargas puntuales 4.45. Bueno, 4.5 redondeado, también está bien. ¿Se dan cuenta? Entonces es una copia, básicamente. A mí lo que me interesa ahorita es ver el techo. El techo, vamos a ver el techo. Tenemos el techo, cubiertas aquí. Con cubiertas debe estar por acá. Aquí está. Cubiertas inaccesibles, véase 4.9.1, no lo han puesto junto, 4.9.1, vamos a revisar, 4.9.1, fíjense, la reducción de carga es lo mismo, tenemos los valores de KLL, tenemos los límites para reducción de cargas y tenemos las ecuaciones o las expresiones igual las mismas que hemos visto. Aquí está separado en 4.9.1 las cargas de techo LR. Tenemos la misma expresión, 0.96 es la carga mínima, y R1 y R2. Donde R1 tenemos esta relación para poder reducir, y R2 también con el parámetro F. Si se dan cuenta es exactamente lo mismo. Aquí tenemos esto en kilonewton por metro cuadrado. Tal cual. Podemos ver aquí en la norma que nos dice: las cubiertas comunes, planas, horizontales o con pendiente, y curvas, todas las que existen, no hay más, se diseñarán para sobrecargas específicas en la ecuación 4.2 u otras combinaciones de cargas de control fijadas en reglamentos específicos de cada material, aquella que produzca las mayores solicitaciones. En estructuras tales como invernaderos, donde se usa andamiaje especial como superficie de trabajo para obreros y materiales durante las operaciones de reparación y mantenimiento, no se podrá usar una carga de cubierta menor que la especificada en la ecuación 4.2, a menos que se apruebe la autoridad cuya jurisdicción se realiza en la obra. Traducción o transcripción es copia de la que dice la norma norteamericana, lo mismo dice, la misma expresión y la misma reducción, el mínimo es 0.58, no podemos bajarle de 0.58, es lo mínimo legal en Bolivia. Hay gente que le pone 0.3, 0.2, pero es un criterio muy personal sin ningún respaldo. Aquí tenemos los factores y específicamente la explicación si tenemos un arco o una cúpula, o tenemos en este caso una cúpula, una cubierta con pendiente, ¿no? Tal cual. También nos habla de cubiertas para usos especiales, en este caso las cubiertas que permiten la circulación de personas, por ejemplo azoteas, se deben diseñar para una sobrecarga mínima de 3 kN por metro cuadrado. Aquí una pequeña diferencia de lo que dice la norma norteamericana, que dice para el uso de personas, circulación, usted vea el uso. Por ejemplo, si tengo un uso como gimnasio en la azotea, la carga es mucho mayor. Si el uso es, por ejemplo, de vivienda, mayor, entonces es diferente. Pero aquí nos establece 3.0. Las cubiertas usadas para jardines, eso no es tan común en Bolivia, pero digamos que a nivel internacional se ponen jardines en el techo, o con propósitos de reunión, se deben diseñar para una sobrecarga mínima de 5. Las cubiertas usadas con otros propósitos especiales se deben diseñar para las cargas apropiadas, tal como se decida y se apruebe autoridad bajo jurisdicción. Cuando hablo de autoridad bajo jurisdicción, es una copia también de la traducción. Y en nuestro país, ¿quién debería tener autoridad para definir el tema de cargas en una zona del país en específico? Son los municipios. Las alcaldías deberían tener una normativa que defina para Cochabamba, para Quillacollo, para Sacaba, etc. Muy bien. Entonces tenemos inclusive cargas para vehículos, pues puede servir por ejemplo para lo que son garajes o en este caso sótanos, accesos. A la de balcones, mínimo 5 kN por metro cuadrado, y algo más especificado que podemos ir leyendo, caso a caso, ¿no? Habla de elevadores, realmente es bien completo, pero es copia de lo que es la norma norteamericana, pero un poquito más resumido si se quiere, ¿sí? Entonces realmente vale la pena tener esta norma, que es la que tenemos que aplicar. Entre esta y la norma americana vamos a ir comparando en cada caso y viendo lo que dice. Primeramente la boliviana y luego la SC para comparar. Muy bien.
Lo que nos restaría ahora es continuar con la siguiente carga, que es la carga de viento. La carga de viento es un fenómeno, un efecto bastante más complejo que la carga viva. Es más variable, ¿sí? Teóricamente te voy a explicar la base general del comportamiento, pero todas las ecuaciones, lo que dice la norma, que es en este caso la norma americana y o la norma boliviana de viento, que es copia también de esta, es bastante largo de tablas y hay que hacer ejercicios. Y como les digo, no acabaría el tiempo. Yo podría darlo biencito esto, tener que tener por lo menos un mes de tiempo para pasar cargas de viento, cargas de granizo, cargas de nieve y acción sísmica como se debe, ¿no? El tiempo no alcanza. Mi materia no se llama cálculo de carga, se llama estructuras de madera y metálicas. Entonces requiere esto, si se quiere, un apoyo muy especial de ustedes, un tiempo adicional para poder estudiar. Ya, yo ahorita voy a explicar rápidamente los conceptos y después yo voy a hacer aplicaciones prácticas, ya con una estructurita, por ejemplo, como un tinglado. Ahí al hacer el ejercicio, bueno, voy a explicar rápidamente por qué uso una ecuación o un parámetro de la norma y por qué no otro, pero ustedes tienen que hacer un estudio aparte, a eso me refiero. Algún material les voy a dar como grabación que ya tengo trabajado en esto, pero está también en sus manos hacer estudiar. Ya, explicaremos primeramente la parte más general. Voy a permitirme abrir esto así y con el punterito, aquí por acá. Muy bien. Cuando hablamos de cargas de viento o acción eólica, también se le puede llamar así, para la norma está con el término wind loads. Wind es viento y loads es cargas, ¿verdad? Entonces directamente la norma le toma con el término o con la letra W a las cargas de viento. Hay que entender que el viento y su acción es parecida a la de un fluido. Parecida, porque el aire se puede considerar como un fluido. Entonces, si por ejemplo aquí tenemos una acción de viento que viene de izquierda a derecha de manera, supongamos, uniforme, al encontrarse con una obstrucción, puede ser un edificio, una casa, un puente, bueno, aquí para ejemplificar tenemos una colina o un cerro, entonces viene el fluido y como no puede pasar, envuelve a la estructura, en este caso a esta colina, y sale por afuera. Al envolver, en esta sección que estoy aquí dibujando, esta sección en toda esta altura, ¿sí? Existe ciertamente una presión, se llama. Hay una presión que tiene que empujar esta estructura, ¿verdad? Pero como no pueden moverlo como un sólido rígido, envuelve. Y al envolver la estructura, existe una succión, se quiere jalar en este sentido. Aquí la presión, ahorita voy a dibujar, pero aquí hay una succión. Digamos que de manera matemática se puede considerar, aunque no es tan correcto, ¿no? Que como esto es perfectamente uniforme y perpendicular al eje de este elemento, esta succión, que voy a colocar succión, es simétrica, es decir, lo que jala hacia arriba es igual a lo que jala hacia abajo. Se puede cancelar. Se puede cancelar si tomamos en cuenta que esta estructurita es un sólido rígido. Pero si es una estructura que tiene, por ejemplo, columnas en la fachada, en este punto y en este punto, no puedes despreciar esta succión. Tienes que hacer afectar a esas columnas, ¿verdad? Que van a sufrir esta succión. Aquí tenemos entonces la presión. Aquí notaremos aquí una presión. Aquí una succión. Una vez que sale el viento de la estructura del elemento, también tiene que jalarlo hacia la derecha y también tenemos aquí una succión. Aquí también en toda esta parte una succión. Así se lo considera, ¿sí? Así está. Entonces, para entender este fenómeno, tenemos que decir que el viento genera presiones y genera succiones. Depende de cómo ven el viento, si vienen de izquierda a derecha, de derecha a izquierda o con un sentido totalmente diagonal,
el fenómeno es el mismo. No es tan fácil de calcular el viento, de predecir. Hay que tomar en cuenta que como está aquí, fíjense, se producen como unos remolinos, si se quiere hablar. Se llaman vórtices, un comportamiento errático del viento, como aquí también está especificado. Pues no es tan fácil pensar y decir, bueno, voy a calcular, voy a poner una ecuación del viento. O sea, digamos que el óptimo, o lo óptimo que uno busca como investigador, es decir, una ecuación, la presión del viento o succión, digamos, se va a llamar P igual a una ecuación, digamos, ¿no? Cuadrática, lo que tú quieras, eso sería lo óptimo, ¿no? Pero eso no existe, la realidad es más compleja. Entonces, para saber específicamente el efecto del viento en un elemento, estructura y demás, deberíamos modelar esto con un túnel de viento, bueno, que lo tenemos en la carrera, y poder medir ahí los efectos específicamente. Como no hay esto, tenemos también en el manual, porque hacer un túnel de viento para cada estructura no se puede hacer en práctico. Hay una parte de la norma de cargas que habla de las cargas de viento. Y hay un método simplificado, hay un método, diremos que es el método direccional, que es el método más utilizado para cualquier tipo de estructura, y el método del túnel de viento, que es ya la prueba física. Lo que yo les voy a enseñar es el método universal, el método directo, el método direccional, perdón. El viento, si no se lo considera bien, puede sufrir, como aquí pueden ver en la parte inferior, el colapso de una estructura. ¿De qué estructuras se habla específicamente que son más susceptibles al viento? En las estructuras que son más esbeltas, como por ejemplo los tinglados, las naves industriales, los techos, un puente peatonal tal vez, podría ser también, pero edificios de hormigón como tal, como estructura, difícilmente van a colapsar, a no ser que sean muy esbeltos y muy altos, porque los edificios, si están bien diseñados, digamos que en su concepción podría soportar, no habría mucho problema con las cargas de viento para el tema del colapso, pero para el tema del comportamiento también tenemos que verificar necesariamente. Esto que está aquí es bien frecuente en todo Bolivia y también a nivel internacional. Hay problemas, se calcula mal, se construye mal y se produce este tipo de fallas. Es muy común, entonces tenemos que evitar a través de un buen análisis, ¿verdad? Esta variación del viento, como aquí lo he dibujado, es complejo, porque tú puedes pensar esto, abstraer, como aquí te estoy indicando, ¿sí? Pero ponte a pensar lo siguiente. Voy a ir acá a mostrarte algo muy interesante. Lo que te he explicado del viento, es bien teórico, ¿no? ¿Qué pasaría si tenemos este caso? Pensar que estamos aquí en Cochabamba y tengo que hacer un diseño para un edificio que va a estar plantado justamente en este sector. Aquí tengo, fíjense, edificios más altos, más pequeños, tengo aquí árboles, el viento, si viene en sentido de izquierda a derecha, el viento. Entonces va a tener una serie de obstrucciones de todo tamaño y de manera irregular para llegar a mi estructura planificada. Puede ser más alta, más pequeña, se dan cuenta, o sea que realmente este fluido va a chocar con diferentes elementos y ya el efecto que va a llegar a tener en el edificio ya es variable. O sea, realmente no es tan fácil abstraer y pensar que solamente es un elemento en el espacio, es una cosa. Pero realmente el viento se ve influenciado por el contorno, si hay edificios, casas y demás. Asimismo, y mucho peor, si mi edificio, como está aquí en este ejemplo, está ubicado, por ejemplo, en una variación del terreno, en una colina, por ejemplo, si está acá el edificio, o está aquí en la punta como el Cristo de la Concordia, ¿verdad? Entonces tiene pues su incidencia, se supone que son zonas especiales y aquí el viento va a ser mucho más severo, o si está justo al lado, en la parte baja, diremos, de este cerro o edificio, no es igual que esté descubierto. O sea, el análisis se va complicando. Y cuando uno hace túnel de viento, no solo tienes que, digamos, que colocar el túnel, ¿no? Perdón, la estructura. Lo que se aconseja es colocar todo el entorno. Todo el entorno modelo de escala, colocar en el modelo de túnel de viento para ya tener algo más correcto, pues alguna respuesta más cierta de cómo funciona el viento en la estructura, cuál es su efecto, ¿sí? Esto de acá voy a dibujar, voy a borrar
Solo era para que me entiendan y voy a volver a aprender esto. Como he dibujado acá, el viento en la parte donde choca al elemento hay presión y se ha medido que el viento varía con la altura. ¿Cómo varía por la altura? O sea que el viento tiene esta forma aproximadamente en las mediciones del viento. Si aquí tenemos z, que sería la altura, va variando desde el 0 en el nivel del terreno, más o menos con esta forma, una forma no lineal. Entonces, a medida de que el viento, perdón, la altura sube, en el análisis el viento incrementa su efecto de 0 en la base hasta valores más altos. Entonces el efecto del viento es más crítico en edificios altos que en viviendas o casas pequeñas. Tiene su efecto, varía con la altura. Entonces, vamos a decir, la fuerza de viento incrementa si incrementa la altura de análisis o la altura de la edificación. Eso está claro. Para que tengas también un criterio de esta edificación, puede ser en este caso una colina o ya como acá un techito, partimos esto con un eje justamente donde hay el cambio de pendiente, o por acá también podría ser lo mismo, ¿no? Y decimos, si el viento viene de izquierda a derecha, como está aquí está el viento, entonces desde la cúspide o cumbrera, o si es un arco desde la parte del eje del arco hacia la izquierda, le voy a llamar a esto con el término de barlovento. De la cúspide o de la cumbrera hacia la derecha, sotavento. ¿Por qué es importante tener esta diferencia? Porque el efecto del viento es distinto. Es distinto en el barlovento que en el sotavento. En el barlovento tenemos techo y tenemos muro. También tenemos que diferenciar entre techo y muro. Sotavento también tenemos techo y muro. Tenemos techo y muro. No en todos los casos, pero digamos se considera así. Techo y muro. Ya está. Entonces, en una estructura tenemos que diferenciar techo y muro, barlovento y sotavento. En inglés, aquí tenemos barlovento como, copiaré nomás el término windward y aquí leeward. ¿Por qué lo estoy copiando? Porque en la norma de cargas de viento de la ASC hay unas tablas donde diferencias barlovento y sotavento y está en inglés, ¿no? Solo para eso. Ya está. Entonces, ¿cuál es la diferencia en techo y muro? Para el diseño. En este caso, para la carga de viento, en lo que es muros, se supone que el viento varía con la altura. Entonces tiene esta variación. El viento es horizontal y como el muro es totalmente vertical, la carga es perpendicular. La carga de viento siempre es perpendicular a la superficie, chicos. No es horizontal, es perpendicular, pero como tenemos este muro vertical, la carga es horizontal en el muro. Esta carga es variable con la altura. Entonces viene una carga que varía con la altura. En el techo, la carga se considera constante. Si bien de esta cota a esta cota hay una diferencia de altura, puede ser 2 metros, 3 metros, depende del techo, 4 metros. Se considera que esta diferencia no es muy significativa comparado con la altura que puede tener el edificio. Y para esta altura consideramos que el viento toma un valor constante. Y puede ser como acá en este esquema, presión o puede ser succión. O sea que voy a graficar de esta manera las fuercitas, una flecha hacia arriba y una flecha hacia abajo, siempre perpendicular al ángulo del techo, este ángulo alfa o tita, siempre perpendicular la fuerza. ¿Por qué arriba o abajo? Ángulos pequeños, titas pequeños, hablemos desde los 0 grados, 10 grados, 15, un poquito más, tiende a succionar. Parece raro, ¿no? Pero succiona. Hacia arriba se va la fuerza. Si el ángulo tita es mayor, hablemos de 60 grados, 70 grados, 45 grados, la carga del viento es presión, o sea, hacia adentro del elemento. Por eso que se grafica así. Eso sería en barlovento. Si nos vamos a lo que es sotavento, en el techo siempre va a ser succión, siempre succión hacia afuera, como está aquí, igual perpendicular al ángulo del techo. Y afuera, por último, ya la parte que envuelve el muro que está a sotavento,
siempre es perpendicular el muro, en este caso la carga al muro, horizontal en ese sentido, y siempre va a ser succión. Pero para el muro sotavento, a diferencia que para el muro barlovento, que consideramos esto constante. Aquí es la carga constante, uniforme. Variable solamente en el muro barlovento. Lo demás es uniforme, ya sea positivo o negativo, succión, presión y viceversa. Lo que es succión, por si acaso, para la norma, se considera con signo negativo. Lo que es presión, con signo positivo. Ya está. Eso explicado en un cortecito y también acá como está vista. Ya está, ¿verdad? Vámonos entonces un poquito más adelante a la explicación. Rápidamente. En un diseño para cargas de viento, la norma, se fijan, nos da dos tipos de ecuaciones y dos tipos de tablas para poder hacer el análisis y posterior diseño de cargas de viento. Uno es para el sistema principal resistente a la carga de viento, que en inglés es Main Wind Force Resistant System, sistema principal resistente a la carga de viento. Y otro es el Component and Cladding o componentes y revestimientos. ¿Por qué da dos valores? Porque es distinto diseñar la estructura principal, que en este ejemplo que está acá serían los entramados o las cerchas de acero, ¿sí? Incluidas las columnas de hormigón acá en este caso, y lo otro, los componentes, sería la parte, digamos, no estructural, que serían las calaminas, en este caso, las calaminas plásticas y las calaminas, en este caso, metálicas. ¿Por qué diferencia? Porque el efecto y el comportamiento es distinto. O sea, lo que no puede fallar es el sistema principal, ¿verdad? Si no colapsa la estructura. Pero también en Estados Unidos se verifica que los componentes y revestimientos, ya sea muros estructurales, ya sea calaminas, como acá cerramientos, también no deberían fallar. Entonces también tienen un análisis de carga de viento y el fabricante, o con datos del fabricante de la calamina, podrías vos verificar que no ocurra este desprendimiento, por ejemplo, falla de este techo. Ahí, entonces para eso, para entender. En nuestro país no es frecuente esto, no es común directamente, y por regla, ¿no? Muchos colegas agarran y dicen, por ejemplo, hay que comprar calamina para lo que es este tinglado, directamente ya hay que comprar la calamina número 28, directamente. Es la calamina más común. La calamina número 28 tiene un espesor y viene por números los calibres de las calaminas. Son también metálicos, tienen una resistencia, una rigidez, pero se considera que no es estructural, que no aporta al sistema. Los calibres de las calaminas varían, ¿no? Hay 24, 26, 28, 30. Mientras el número sea más pequeño, tiene mayor rigidez y por tanto mayor espesor. Números más grandes, menos rigidez. Lo estándar, lo que prácticamente todos compran, más que por conocimiento, por ya costumbre, es la número 28. Pero para lugares con alta incidencia de viento y además tal vez separaciones grandes de entre apoyos, mejores comprar la número 26, inclusive la 24, para evitar estos problemas que están aquí, ¿sí? Entonces en Bolivia no se calcula, es muy poco frecuente. Lo que sí, el fabricante de las calaminas o de las placas te tiene que indicar, por ejemplo, cómo tienes que construir o cómo tienes que colocar las calaminas, los traslapes y, por ejemplo, su conexión con las correas o con los elementos. Además es clave, y aquí voy a anotar, sumamente clave, esta separación. Separación le voy a poner S. La separación entre las vigas correa o vigas larguero. Las vigas larguero, si se fijan, están por encima de la estructura principal del techo. Esto en acero, si es de madera, es lo mismo, está por encima. Y ahí es donde van a apoyar las calaminas, en este caso. Ahí se van a apoyar. Si la separación S es muy grande, obviamente hay más área tributaria. Va a tender a levantarse esta calamina, ¿verdad? Si aquí la separación S es muy grande. No tiene tanta rigidez, y cuando hay succión hacia afuera, cuando está hacia afuera la succión, por el tema del viento, va a tender a levantarse la calamina y luego romperse o fallar. Entonces es clave que tú delimites la distancia S. No puedes tomar distancias muy grandes, y también esta distancia S te la recomienda el fabricante de la cubierta. Ahora, en madera, por ejemplo,
Usamos techos también con teja, ¿verdad? Las tejas son pequeñas, hablamos de elementos que no superan los 60 centímetros, ¿verdad? Entonces ahí los apoyos tienen que ir por adentro y la separación entre correas en techos de madera son muy pequeñitas, ¿no? Hablamos de separaciones menores a medio metro. Entonces hay diferencia, por supuesto que sí, depende del tipo de cobertura. Ahí está la clave para entender. En sí las ecuaciones y el análisis es muy similar. No difiere mucho entre componentes y revestimientos y sistema principal resistente al viento. No difiere mucho. Sin embargo, yo les voy a enseñar obviamente esto. Y si uno quiere verificar o hacer un análisis para componentes y revestimientos, no difiere mucho. También le voy a explicar dónde tiene que ir a ver en la norma. ¿Ya? Listo. Ahora, entendido esto, aquí hablamos del viento. Aquí tenemos una estructurita que es deformable, obviamente. El viento viene, empuja, succiona y se va. Ahí está. Y genera esfuerzos internos en la estructura. Succiones y presiones. Repito, empujes o presiones positivo, succiones negativo. ¿Qué pasa en un techo plano? Se considera que la succión es hacia arriba. Succión. Desde un punto de vista técnico es lo que les decía. Viene el viento de izquierda a derecha, pasa este fenómeno. En el muro barlovento hay presión, pero es variable. Aquí está un poquito mal, es variable con la altura, no es constante, variable. Aquí corrijámoslo esta parte. Es variable. Debería ser así, ¿no? Desde cero debería subir así. Es lo más legal. Hasta por acá debemos tener esta variación. Hasta el valor de cero, efectivamente. Pero en la norma se considera una carga mínima. O sea que esto es lo más teórico, color rojo. Y lo que ocurre en la realidad es que en la norma nos dice, por más que sea cero, lo más coherente a nivel del terreno, tú debes considerar una carga mínima. Entonces, ¿cómo se hace esto? Aquí lo voy a dibujar. Aquí tengo el nivel del terreno. Esta es la altura. Entonces dice la norma, usted debe considerar una variación como la que le muestro. Desde 0 metros hasta una altura específica, aproximadamente 4.4 metros. Considera una carga mínima, dice. La carga mínima, presión constante. A partir de esa altura mínima, de ahí recién considera la variación con la altura. Así dice la norma. No nos da un valor, una carguita poco teórica en la parte de abajo, que es constante hasta una altura, h es constante y de ahí es variable. Entonces, por ese motivo aquí he dibujado esto así rectangular, pero no, es variable. En el techo a barlovento, fíjense, ahí tenemos la flechita arriba y abajo. Les decía, de qué va a depender si hay succión o presión del ángulo tita. Sotavento siempre es succión, ya sea techo y muro, y siempre es constante, un valor constante, no es variable. Esto es un corte. No hay que olvidarse que esto mismo es sentido en vista en planta, si quieres. Aquí lo vamos a dibujar. Una vista en planta, un poco más chiquito, lo voy a hacer para el tema de espacio nomás. Si el viento viene en ese sentido, entonces también tengo en esta dirección las succiones hacia afuera. Succiones, también con signo negativo voy a colocar. Entonces considera muro barlovento, muro sotavento, muros laterales se llaman estos. Son estos muro lateral, que en inglés son sidewalls, ¿ya? Ya está. El viento debo considerar, bueno, de izquierda a derecha, puede ser de derecha a izquierda, de el fondo para adelante y desde el adelante hacia el fondo, y va a variar el efecto del viento, sí, en la estructura sí, pero esta concepción de análisis, como estoy explicándolo, no va a cambiar. Eso es en inglés leeward y windward, para que entiendas que es barlovento y sotavento. Muy bien, ahora eso es algo que tienen que entender también. Esto que acabo de dibujar y explicar se llama presión externa. Claro, el viento viene por afuera, envuelve la estructura y se va. Pero las estructuras no son pues impermeables. O sea, imagínense ustedes un búnker que no tenga ventanas, no tenga ninguna abertura. Es difícil, ¿no? Eso no existe en la vida real, es muy raro. Entonces una estructura por lo general tiene ventanas y aberturas.
y por las aberturas puede también ingresar parte del viento. Entonces, si ingresa a la estructura, generan presiones internas. ¿Cómo tenemos que entender la presión interna? Te voy a explicar con una gráfica. ¿Ya? Deme un segundo. Y aquí está. El viento, en este ejemplo, viene de izquierda a derecha. Parte del viento entra a la estructura, parte se va por arriba, por afuera. ¿Ya? Si el viento entra en una parte hacia la estructura, fíjate, viene en este sentido. Hace este recorrido. Voy a marcar con mi puntita. Viene por acá. Entra a la estructura. Entra por aquí. Y el viento lo que hace es querer jalar el muro. Se va hacia la derecha. Viene por acá y choca con este muro, que también puede tener aberturas, ¿verdad? Al chocar, vuelve y hace el trabajo opuesto. El muro este de la derecha lo jalaría hacia la izquierda y este muro de la izquierda lo empujaría. Eso es como un circuito, hasta que esta presión interna se disipe, porque si hay aberturas en ambos lados, parte del viento va a ir en cada circuito disipándose. Entonces aquí está, ¿no? El viento ingresa y el viento sale. Aquí chocó con la pared y salió, giró y salió. Entonces fíjense, tanto lo que son muros y techos, se considera todo constante dentro de la estructura, y la fuerza de empuje que era en un sector o de succión que cambia de sentido. Por ejemplo, usar otro color para que se vea mejor. En este muro tenemos, ¿qué efecto? Tenemos succión con signo negativo, lo voy a tomar en cuenta. Aquí en este techo tenemos también succión, signo negativo, que tenemos presión en estos muros. Al cambiar el sentido, ya convierte esto hacia adentro. Digamos que va a ser negativo, positivo y positivo. Es un circuito. Entonces, dicho esto, lo que dice el reglamento, en función al tipo de cerramiento de la estructura, puedes tener una estructura que sea abierta, que sea cerrada, parcialmente cerrada o parcialmente abierta. En función de esas consideraciones, la magnitud de la fuerza de viento interna uno la tiene que considerar. Si fuese abierta, o sea, como un tinglado, por ejemplo, que no tenga muros, el viento viene y pasa. No hay presión interna. Pero si es un edificio, contiene muros y ventanas y demás, puede ser cerrado, parcialmente abierto. Ahí hay un valor. Entonces, para lo que es la presión interna, se considera un valor más menos. Más menos un valor numérico, directamente, para tomar en cuenta esto. ¿Sí? En realidad, la ecuación de viento, de presión de viento, es un componente externo más un componente interno. Lo interno es lo que acabo de explicar, lo externo es lo que les mostraba aquí atrás, que justamente es esto que estoy mostrando, ¿no? Para muro barlovento, techos, muro lateral y el muro sotavento. Ya está, de manera teórica. Ahora, el reglamento nos dice que tenemos tres métodos: el método direccional, el método del envolvente y el método del túnel de viento. El túnel de viento es el método más adecuado, el método más preciso, pero es el método muy caro, que está prácticamente reservado a estructuras especiales, como también a edificios altos, puentes largos. Pero si uno quiere investigar y saber el efecto en una zona específica, o tiene, por ejemplo, el Cristo de la Concordia, una edificación, digamos que histórica, vale la pena hacer esta inversión. No cuesta barato y se tiene que investigar, ¿verdad? Hay investigadores en la carrera también que están analizando y tienen previsto hacer varias pruebas para, si se quiere, entender de una mejor manera el efecto de la carga de viento. Entonces tenemos dos metodologías adicionales, el direccional y el envolvente. El del envolvente es un método muy simplificado, que tiene limitantes en cuanto a altura y demás, o sea, es solo para edificios pequeños, regulares, y no lo vamos a ver. El más adecuado y correcto, según lo que acabo de explicar acá, es el procedimiento direccional. Es el método, diremos, más aceptado a nivel mundial, y tiene ecuaciones, como aquí dice, pseudoestáticas con propiedades dinámicas. O sea que las cargas que ya aplicamos, si bien parecerían estáticas, no tan reales, dentro del cálculo de estas cargas, de estos parámetros pseudoestáticos,
hay propiedades dinámicas de la estructura. Y eso vamos a ver al hacer un ejemplo. Entonces, es, diremos, el método más adecuado, más aceptado a nivel internacional, pero igual tiene sus limitaciones y debe uno leer la norma. Por ejemplo, edificaciones muy irregulares o que estén en lugares especiales. Si bien lo puedes calcular, la norma dice mejor es que en esos casos sí veas con túnel de viento. También he explicado que tenemos en la norma dos tipos de subprocedimientos. Uno para lo que sería el sistema principal y otro para los componentes y rellenos, ¿no? Componentes anclares. Hay dos. Yo voy a explicarles les dije, ¿no? ¿Listo? Primeramente, las estructuras se tienen que dividir en categorías de riesgo. En las cargas ya de uso, en las cargas ambientales, ya sea nieve, viento, sismo incluso, uno tiene que identificar una estructura de otra por un factor de importancia. ¿Por qué por un factor de importancia? Porque el riesgo a la falla de la edificación es distinta. No es lo mismo que falle, por ejemplo, un edificio como puede ser un edificio de depósito de materiales o depósito, diremos, de elementos o de grano, por ejemplo, a que falle, por ejemplo, un hospital o un colegio, o póngase usted la planta de Semapa. O sea, ante un evento crítico, ya sea un terremoto, en este caso un viento de norma, un viento máximo que aparezca en nuestra región, deberíamos garantizar que las estructuras esenciales o principales no tiendan a fallar. Eso es algo muy criterioso. Por ese motivo que en la norma nos dan categorías de riesgo de la 1 a la 4, donde 1 son edificaciones como que indica, déjenme ver mi puntero, con bajo riesgo para la vida humana, categoría 1, bajo riesgo para la vida humana, y categoría 2, 3 y 4 aumenta el riesgo en función de eso. Por ejemplo, categoría 4, ¿a qué nos referimos? Edificaciones designadas como esenciales. ¿Qué podría ser esencial, por ejemplo? Lo que no debería fallar nunca ante un evento extraordinario. Por ejemplo, la planta de CEMAP, que provee agua a todo Cochabamba, no debería fallar, ¿verdad? Por ejemplo, un hospital no debería fallar. O sea, hay que definir qué es esencial. Edificaciones y estructuras dice que donde su falla pueda representar una amenaza sustancial para la comunidad, como les acabo de explicar. Edificaciones y otras estructuras, incluyendo pero no limitándose a instalaciones que fabrican, procesan, manejan, usan o disponen de sustancias tales como combustibles peligrosos, por ejemplo, yacimientos, químicos peligrosos, desechos tóxicos. Claro, si falla esto puede matar a personas, a gente, entonces tenemos que cuidar que contengan suficientes cantidades de sustancias altamente tóxicas o explosivos donde su cantidad exceda aquella establecida por la autoridad de la jurisdicción. Otra vez, aquí viene la alcaldía. Y sea suficientemente para poner al público en peligro y riesgo. Y por último, edificaciones y estructuras requeridas para mantener el funcionamiento de estructuras de categoría de riesgo 4. Así habla, ¿ya? Hay 3 y hay 2. Lo usual, y se van a dar cuenta, a veces en los norteamericanos son un poco extraños en sus definiciones, lo usual es la categoría 2. ¿Qué es la categoría 2? Digamos que estructuras normales, entre comillas. ¿Y cuáles serían? Dice, si tú lees aquí de corrido, todas las edificaciones y estructuras excepto 1, 3 y 4, ¿no? O sea, te lo pone así, no te declara cuál, pero te dice las que no sean 1, 3, 4 son esas, ¿no? Básicamente. Las 3, aquí hablamos, por ejemplo, de un riesgo sustancial, un riesgo intermedio, ¿sí? Y nos habla, por ejemplo, a diferencia de la categoría 4, por ejemplo, podrían ser ambientes que tengan cierta cantidad de personas. Esto veámoslo en la norma CES, un poco distinto, un poco más detallado si quieres. Y también me gustaría ver la norma boliviana. Bueno, trataremos de ver acá. Vamos a ver acá si lo tenemos especificado. Debía estar un principio. A ver, vamos a ver si lo tenemos. Aquí, perdón, iré al PDF. Acá. Vamos a ver si lo han colocado en este capítulo o no. A un principio tendría que estar. La clasificación de riesgo. No han colocado acá.
Voy a abrir de nuestro tabloncito la parte más completa. Aquí está. Aquí vamos a ver. Pesos específicos. Cargas vivas. De techo. Empujes de terreno. No está. Vámonos a las cargas de viento. Aquí es la NB de cargas de viento. Bueno, la voy a abrir también. La NB 225003 está. Déjenme descargar. Aquí está. Y vamos a ver aquí si nos da las categorías de riesgo. No. Debería estar a un principio de la norma. Tal vez no tengo completo la parte del NB225. Pero vamos a la SC. En la SC, a un principio, el manual nos especifica estas categorías. Ya, en el capítulo 1 debe estar. Generalidades, requerimientos básicos, y aquí está 1.5, clasificación de edificios y otras estructuras, categorías de riesgo, y aquí está categoría 1, 3, 2, 3 y 4. Por ejemplo, y si se fijan es muy parecido a lo que ya he explicado. Categoría 4 era edificaciones de alto riesgo a los seres humanos, con químicos, con combustibles, etcétera, ¿no? Aquí está. Y aquí habla de la autoridad. Es una copia textual, ¿no? Lo que les he mostrado. En cuanto a la especificación de la 3, quería ver edificaciones cuya falla produce un riesgo alto para la vida humana. Edificios que no se incluyen en la categoría 4 con potencial daño económico o impacto, dice. Categoría 2, todo lo que no sea 1, 3 y 4. Sí, un poco ha cambiado esto. En otras normas nos daba especificado incluso por áreas. Por ejemplo, en edificios que tengan un mayor número de personas, un poco diferenciaba las categorías de riesgo. Sí, pero no hay mucho problema. Usualmente yo les diré para el cálculo de estructuras convencionales. Si tenemos, por ejemplo, estamos acá. Si tenemos un tinglado nunca podrá ser categoría 1, jamás. Está entre categoría 2, 3. Y si es un tinglado gran tipo coliseo, donde hay muchas personas que pueden estar en riesgo, puede ser categoría 3. Caso contrario, si es un tinglado normal, categoría 2. Categoría 4 exclusivamente limitado para estructuras bastante importantes y de alto riesgo. ¿Ya? Usaremos categoría 2 y 3 para los tinglados, por ejemplo. Para viviendas unifamiliares, para techos, categoría 2 simplemente, ¿sí? Luego de esa definición de las categorías, que sí entra en juego, porque hay un factor de importancia que mayora la carga de viento, tenemos una definición de lo que sería la velocidad del viento. Bueno, el viento como tal, es decir, que es un fluido, y este viento tiene una velocidad que se puede medir, ¿verdad? ¿Con qué velocidad de viento trabajamos para diseñar? Se trabaja con la velocidad básica. La velocidad básica del viento nos indica en función al tipo de categoría de riesgo, básicamente con qué probabilidad, es decir, con qué periodo de excedencia debemos calcular. En todos los casos habla de 50 años y con una verificación, un evento extraordinario para 170 años en categoría de riesgo 1, 700 para categoría 2 y 3 y 4 para una excedencia, un evento extraordinario para 1700 años. Esta diferencia genera que el viento como tal tenga una mayor apreciación en cuanto a su efecto para estructuras que sean esenciales, ¿no? Eso es. Ahora la pregunta es, ¿cómo se mide el viento? ¿A qué altura se mide el viento? Cualquier viento es agarrar un equipo y ponerlo en tu patio y lo que venga. Entonces,
la velocidad básica del viento se define, debe estar aquí adelante, la definición. Ahora no está, yo te la voy a decir. Lo que está en la norma es lo siguiente, dice que la velocidad básica del viento es aquel viento que dura por lo menos 3 segundos y se mide una altura de 10 metros. El 10 metros es una altura estandarizada, ¿sí? A 10 metros se tiene que medir con un equipo y la ráfaga de viento que por lo menos dure 3 segundos se considera como velocidad básica. Entonces, esta serie de mediciones que son históricas de sector a sector, de esas mediciones se saca se hace un ajuste en función a la categoría de riesgo y para cada zona del país o sector de la ciudad inclusive debería medirse y tener en este caso un mapa eólico. Los mapas eólicos son los que muestro acá, por ejemplo. Aquí tengo para Estados Unidos, para la zona costera, tengo mapas eólicos donde tenemos isovalores. ¿Qué son isovalores? Valores uniformes, por ejemplo. 120 millas por hora es toda esta línea que estoy aquí marcando, ¿sí? Son como unas curvas de nivel, ¿verdad? Y a medida, y dice eso la lógica, que te acercas hacia la costa, el viento es más grande. Para ver los huracanes, ¿verdad? Tenemos 200 millas por hora, por ejemplo, aquí en nivel de el extremo de lo que sería Miami. Y va variando. Y eso tiene que irse midiendo históricamente en todo el país. Aquí tenemos para Perú, por ejemplo. En Bolivia no teníamos, en realidad no tenemos una tabla como esta, una gráfica eólica, pero lo que ha hecho Cenami, lo que ha hecho la norma boliviana de INNORCA, es tomar valores de viento ya. Obviamente tiene algún respaldo, pero vamos a revisar. Aquí tenemos justamente en esta norma que les acabo de mostrar, acción de viento. Hay un cuadrito muy interesante donde ya se especifica, ¿sí? La norma antigua, digamos que la interina, era más general. Fíjense, tenemos Bolivia, aquí tenemos ya isovalores, es un intento por lo menos, ya de isovalores. Veamos Cochabamba, fíjense, tenemos valores muy separados, no son tan estudiados, debería tener por región, ¿no? Algo más específico, pero para Cochabamba estamos cerca de esta curva que tiene 60, en este caso, unidades deben ser metros por segundo, seguramente. Valores que están en la tabla en metros por segundo, ¿verdad? Ahí está. Entonces, fíjense, en Cochabamba tenemos casi 60 millas o metros por segundo, un valor bastante grande. Si comparamos, por ejemplo, lo que sería el occidente, La Paz, entre 44, 38, 44, valores mucho más pequeños, ¿verdad? Si comparamos la zona de Santa Cruz, hablamos de 50, 60 también. Estamos cerca de ahí, un poquito menos en algunos sectores. La parte del sur del país, Chuquisaca, Tarija, con 50, 52. O sea que ciertamente en Cochabamba, cerca de Cochabamba, tenemos los vientos más fuertes. Por algo también el parque eólico está en Cochabamba, ¿no? Parque eólico de Colpana. Entonces, para sacar un valor más correcto, porque eso es muy grosero, debería tener curvas mucho más sectorizadas por región. Aquí nos da un cuadrito, fíjense. Veamos para Cochabamba, por ejemplo. Aiquile, nos da por municipio, ¿no? Trabaja con 26.4. Por ejemplo, Cercado voy a colocar, ¿ya? Cercado, Cochabamba. Cercado. ¿Dónde está Cercado? No he colocado, ¿no? Este con Cochabamba, vamos a revisar. Si conecta con Cochabamba, no está con Cercado. 44.3, si bien en la gráfica teníamos casi 60, para el Cercado dice, con 44.3 de trabajo. Eso está en metros por segundo. Yo voy a convertir, porque lo usual en el trabajo del cálculo es que hablemos de kilómetros por hora para entender, tener una referencia, ¿verdad? Entonces voy a copiar esto, voy a decir la velocidad de viento, B, dice 44.3 metros sobre segundo. Ya. Esta misma velocidad quiero sacar la misma, pero en kilómetros por hora, kph si no me equivoco, y tengo casi 160 kilómetros por hora para Cochabamba. Imagínense, una velocidad muy alta. Antiguamente algunos colegas, como no había norma, elucubraban en su cabeza y decían, mira, yo creo que para Cochabamba hacemos con 100, otros con 120, pero jamás con 160. Fíjense, esto tiene más respaldo técnico, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta. Fíjense, a nivel nacional,
Cochabamba es el valor más alto de las capitales aparentemente, 44. Un valor más alto, revisemos, hablamos de aquí, de Bermejo Aeropuerto, Tarija. Ahí tiene 50.20. Si esto ponemos acá 50.20. Imagínense, tenemos 180 kilómetros por hora, realmente una velocidad gigante, ¿no? Y así, es el valor de Cochabamba es de las capitales, es de la más alta. Aquí tenemos en Oruro un valor igual de 50, pero es para Andamarca, es un municipio, un cantón. A ver, en Cochabamba, por ejemplo, me interesa ver en la zona de, veamos si tenemos acá el parque eólico de Colpana, Cuncuno, Colpana. ¿Tendremos? No tenemos, ¿no? No hay. Pojo tampoco tenemos. O sea, esta tabla es muy general. Hay algunos lugares nomás de Cochabamba y igual a nivel nacional. No hay para todos los lugares, ¿no? Por ejemplo, Villa Tunari. Veamos si tenemos Villa Tunari. Villa, Vinto. No tenemos, ¿no? O sea, muy general. Pero es un aporte ya. Tenemos algo con que trabajar. Para Cochabamba, ya saben, usamos 44.3 era, ¿no? Para Cochabamba. Eso ya está definido y tenemos que trabajar así. Yo les comento que esta normita de viento, entre comillas, si bien ya se acaba la versión definitiva, como está acá, se está en estudio de la versión mejorada. Es decir, está en estudio y se va a mejorar todo lo que está ahí, ¿verdad? Pero es una copia de la norma norteamericana. Lo que sí si se quiere, nos distingue es justamente las tablas de las cargas de viento. Hablando de los métodos, aquí la norma que dice, métodos admitidos, procedimiento analítico. Este analítico es el método direccional y el procedimiento simplificado es decir, el que no tenemos que usar, que es el método del envolvente, y el túnel de viento sería el método 3. En cuanto a la carga, en cuanto al viento, la velocidad básica del viento, la definición que está acá en español, vamos a revisar. Velocidad básica, ahí está, dice velocidad de la ráfaga de viento en un intervalo de 3 segundos, o sea que dure por lo menos 3 segundos, a 10 metros sobre el terreno, tal como les expliqué. Pero hay algo más, con una exposición C, dice, según el artículo 5.6.1, ¿sí? Y con una probabilidad anual asociada de 0.020, que será igualada o excedida, en este caso, con un periodo de retorno de 50 años. Esta exposición es ahora otro término que tenemos que explicar rápidamente, ¿sí? Lo vamos a explicar. Estamos con el tiempo. Se va a la marcha. ¿Dónde está nuestro documento? Aquí. Muy bien, entonces hemos definido que un parámetro es la velocidad. Otro parámetro importante era el viento, que puede ser externo o interno. Y he explicado esto. Otro parámetro importante es la exposición, dice. ¿A qué nos referimos con exposición? Pues no es lo mismo que tu edificación esté en un lugar llano, no tengas ninguna vivienda. Digamos, pensemos en el altiplano, carretera de La Paz, ¿no? Totalmente plano, que no tengas ninguna obstrucción. El viento seguramente que va a tener un efecto más fuerte en la estructura, que tú tengas, por ejemplo, obstrucciones, es decir, edificios al lado, casas, o tengas bosques, ¿verdad? O sea, en la costa. Son categorías de exposición. La categoría de exposición está basada en la rugosidad. La exposición, la norma la define que está en función de una rugosidad. ¿Qué es rugosidad? Es la característica del terreno, como les decía, del terreno, ¿no? Las obstrucciones, se refiere a eso. Entonces vamos a ir viendo rápidamente que para entrar a lo que es exposición, primero entramos a lo que es categorías de rugosidad superficial. Hay rugosidades B, C y D. No hay rugosidad A por si acaso, B, C y D. B se refiere a áreas urbanas y suburbanas, áreas forestales, otros terrenos con numerosas obstrucciones cercanas entre sí, con el tamaño de una vivienda unifamiliar o más grandes. Rugosidad B, terrenos abiertos con obstrucciones dispersadas, generalmente con 9 metros de altura, campos planos, abiertos y pastizales. Y la D dice planicies. Aquí puede entrar lo que es el altiplano. Áreas no obstruidas y superficies de agua, en la playa podría ser esto, planicies lisas de barro, fangos u otros. Entonces, B, C y D, puedo decirles de manera general. B podría ser una área urbana, el centro de Cochabamba, o un área en el campo que tengas múltiples obstrucciones, en este caso por la topografía, por los árboles,
que sean mayores al tamaño de una casa. Eso sería categoría B. Categoría C es una categoría intermedia, lo más común diremos, por ejemplo, la zona, por ejemplo, del Valle Alto, por ejemplo, en Punata, en Clisa, que no tenemos obstrucciones muy altas y que hay viviendas efectivamente pero están un poco separadas, podría aplicar esto. Y la de altiplano directamente. Entonces, esas rugosidades luego se casan con las exposiciones. Como hay rugosidad B, C y D, también hay exposición B, C y D. Y hay definiciones. La exposición C es todo lo que no es B y D. Entonces hay que entender lo que es B y D para saber qué es C. Voy a explicar la B. La D no importa mucho porque es una zona bastante parecida a una costa. La B es la importante. Para edificaciones con una altura igual o menor a 30 pies. O sea, aquí dependería del edificio, ¿no?, que tú construyes. 30 pies o 9 metros aproximadamente. Si tu edificio es menor o igual a 9 metros, y estamos en exposición B. Se aplicará la exposición B, pero ahora viene la clave. Donde prevalezca la rugosidad superficial B. O sea, para tener exposición B, el edificio tiene que ser pequeño y además tener rugosidad B. En una dirección contra el viento en una distancia mayor a 1500 pies, que son 457 metros. O sea que estés en rugosidad B con esta distancia. Para edificaciones donde su altura sea mayor a 30 pies, la exposición B será aplicada donde prevalezca una rugosidad B en la dirección contra el viento para distancias mayores a 792 metros, o 20 veces la altura de la edificación, cualquiera sea mayor. Eso es como un trabalenguas, ¿verdad? Puede confundir. Mejor que ver en palabras es ver con gráfica. Aquí está. Esta es la exposición B para edificio pequeño, edificio grande. Edificio pequeño, si el viento viene de izquierda a derecha, yo considero exposición B. Si mi rugosidad, aquí está, ¿no?, árboles, casas y demás, es B, y por lo menos dice, desde el borde de mi edificio 457 metros o más. Ahí yo aplico rugosidad, exposición B. Obviamente, ese análisis de exposición lo debo hacer para cada dirección del viento. Puede que aquí tenga, en este lado, digamos de la izquierda, no sé, pues 500 metros. Aquí me cumple. Pero aquí a la derecha, cuando yo analice el viento de derecha a izquierda, no tenga solo 100 metros, ahí no aplica, pues. Ahí aplicaría exposición C. ¿Se entiende? Si el edificio es alto, lo propio, ahí lo que va a aumentar es la distancia de la rugosidad a este valor en metros o 20 veces la altura. Ahí está. Entonces está muy clarito cómo tienes que entender. Exposición D. Y del B diremos, aquí está como un gráfico, cómo tienes que entender. Zonas urbanas o zonas con bastantes obstrucciones o bosques. Bosques y zona urbana. Exposición C no hay, D hay. Y la D se refiere a zonas prácticamente como altiplanos o zonas costeras que tengan rugosidad D en este caso, para cualquier altura, y tengas por lo menos en la distancia mayor a 1524 metros o 20 veces la altura, o que tengas una mezcla de rugosidad B o C en una primera parte en esta distancia, más la rugosidad D en esta distancia. Ahí aplica para ambos casos la exposición D. Esto no aplica mucho a Bolivia. Altiplano diremos al lado de Uyuni, pero para Bolivia, zonas comunes, o es B o es C. Entonces viene la pregunta: ¿cómo hacemos para Cochabamba? Para Cochabamba, tú primeramente investigas la exposición B en base a las dimensiones, distancias, y si no te cumple, aplicas directamente exposición C. Hay gente que no se complica mucho, no calcula nada y dice, más crítico que la B, obviamente es el C, te da valores más grandes de viento, y aplica la C para todo. Puede ser, no hay problema, ¿no? Siendo más conservador. Listo, entonces afecta, dijimos, otra vez recapitulando. La velocidad del viento aplica la presión del viento externa e interna, la categoría de exposición, que en este caso es B, C o D, en función a la rugosidad. ¿Sí? Y además, en este caso, factores como la direccionalidad del viento. O sea, este factor toma en cuenta la probable, en este caso, dirección del viento, que puede venir en cualquier ángulo en el edificio. Y como también reducir la probabilidad de coeficientes de presiones máximos que puedan ocurrir en cualquier dirección. Entonces, lo que nos da la norma es este cuadrito. Es el mismo que tiene la norma boliviana, por si acaso. Es un cuadro donde nos da
factor de direccionalidad del viento. Es un factor. Este factor es un factor que varía, fíjense, 0.85, 1, 0.90, 95, varía en función al tipo de edificio o de edificación. Si es un edificio, building, edificio, si tú haces un análisis y diseño de Main Wind Force Resistance System, o lo que ya saben ustedes, sistema principal resistente al viento, sea cual sea el edificio, tomas en cuenta el factor de 0.85. Ya está. Si es Component and Cladding, igual 0.85. Pero si es ahora un techo, en este caso un arco, un domo circular, una chimenea tanque u otro. Solid freestanding es una señal abierta, un equipo, etcétera, o una armadura de una torre, van a variar los valores de este coeficiente. Solo es leer la tabla y ya estaría. Para una nave industrial, típicamente usamos para un techito 0.85, no nos complicamos. Ahora, lo que les decía, hay un factor que también puede incidir en este análisis, la topografía. Por la topografía, el viento que viene, digamos, constante, digamos, en una loma plana, al entrar con una pendiente por una colina, un cerro, el viento tiende a incrementarse, tiende a afectar más a la edificación, ya sea si está aquí en la parte inclinada o si está en la parte de la cúspide. Entonces, el viento sí influye de manera decisiva y cambia. La topografía es un factor que entra entonces en la carga de viento. Entonces, para la topografía, la norma nos da un factorcito que se llama KZ topográfico. Para sectores planos, donde no hay variación de la topografía, se considera 1 directamente. De lo contrario, zonas que sí tienen variación de la topografía, que pueden ser zonas que definen la norma como escarpado. Escarpado es esta zona que tiene solo un crecimiento, o colinas en 2D o en 3D. Para ambas zonas, la norma considera que el factor topográfico es mayor que 1 y tú debes calcular un factor K1, K2 y K3 para calcular esta fórmula y te va a dar siempre un valor mayor que 1. Valor K1 está en función del parámetro H, que es la altura de la edificación, y LH. Un factor K2 en función de X barra, una coeficiente de rugosidad y LH. Y un K3 en función a un valor gamma, Z y LH. Cada factor que está aquí puesto, está aquí explicado. Por ejemplo, el valor de H es la altura de la colina, el H mayúscula. H minúscula, la altura de la edificación. Este LH es la distancia horizontal a la mitad de la colina, ese es LH. De la colina a la mitad de la altura, ese es el valor de LH. Y X, la coordenada de la edificación con respecto a la cresta, eso es X, ya sea hacia abajo o hacia arriba. Con esos parámetros y los valores de rugosidad que están en tablas, este valor de mu está en tabla, está acá, la rugosidad, y también este valor de gamma, en función si es un escarpado, una colina 2D o 3D, aquí tenemos valores numéricos, se calcula, no es muy difícil, aquí también tenemos valores ya calculados en tablas, que están también en la norma, y es la misma que está en la norma boliviana. ¿Sí? Solamente eso estamos explicando. Usualmente un cálculo como estos se haría para que esto es la Concordia, o una zona donde vivas en altura, por ejemplo, lo que es Pacata, ahí hay que calcular, ¿no? Esto de acá. Esto como un ejemplo hay que hacer, obviamente. Luego tenemos un parámetro debido a la exposición. Esta exposición toma en cuenta la variación del viento con la altura, que les expliqué, ¿se acuerdan? Entonces, para el viento con la altura, su variación, tenemos ya una fórmula aproximada. 2.01 por z entre z sub g a la 2 entre alfa es la ecuación. Para z mayor que z1. Z1 es una altura mínima que les decía, ¿se acuerdan? Que es una altura constante. Esa altura constante la norma se define como 0 a 15 pies en unidades métricas, de 0 a 4.6 metros. Ahí es constante el viento. Y entonces ahí es un valor numérico que se toma constante. Z1, valor de 15 pies, en este caso 4.6 metros. Z sub g y alfa son parámetros del terreno, parámetros de exposición del terreno, que nos da en función del tipo de exposición parámetros ya definidos en una tabla. Entonces se calcula, KZ es constante, por ejemplo está acá. Para exposición B, C o D tenemos 0.57, 0.85 y 1. Fíjense cómo incrementa el tipo de exposición, eso es evidente. Y a partir de 20 pies en adelante, cuando ya varía la altura, o si quieres igual en un tema de metros, 6.1 y adelante,
Valores de kz incrementan con la altura. Fíjate, de 0,57 va subiendo hasta 1,56 para 152 metros. También en C y también en D. O sea que el viento incrementa su presión con la altura, con este factorcito. ¿Cómo calcular esos valores? Si quieres con una tabla, trabajas. Si no quieres con una tabla, aplicas esta fórmula que está aquí. Repito, Z sub G y alfa la sacamos de tablas. Y Z es la altura del piso que tú quieres analizar. Ya está. Eso es. Y por último, un factor de corrección. Este factor es nuevo, les cuento. Probablemente este factor no está en la norma boliviana. Es un factor nuevo que apareció en la norma. Y toma en cuenta la elevación del terreno. En este caso, en metros sobre el nivel del mar. Tiene coherencia. Dice lo siguiente. A medida que la altura sobre el nivel del mar incrementa, este factor disminuye. O sea que el viento baja o reduce su efecto en la presión en una estructura de edificación. Fíjense, el tope en la tabla es 6.000 pies, o si quieres 1.829 metros. Cochabamba, por ejemplo, estamos a 2.600 metros. Lo que se puede hacer es aplicar una fórmula que nos da bajo la tabla para calcular un valor de K sub B. Pero este factor, en vez de mayorar la carga de viento, la reduce. Si bien es correcto, es verdadero esto, preferiblemente la norma nos dice que este factor de ajuste de la densidad del aire se puede tomar como 1 y es mejor para ser, digamos, conservador. Si quieres ser más exacto, sí lo puedes calcular. Listo, con todo lo que acabo de explicar, la presión básica del viento se calcula con la siguiente ecuación que está aquí abajo, la expresión más completa, toma el valor de K sub B. Y aquí arriba la expresión, diremos, más antigua de la norma boliviana, que es la misma si se fijan, pero no toma en cuenta K sub B, porque es un factor nuevo que les decía, novedoso. ¿Cómo debo entender esta fórmula? En unidades inglesas arriba, unidades métricas abajo. El valor de 0.00256 o 0.613 para el sistema internacional toma en cuenta la densidad del aire. Es una presión en función de la densidad del aire por la velocidad al cuadrado. Entonces, si se dan cuenta, está tomándolo como un fluido. Es la densidad por la velocidad, tal cual como un fluido, ¿sí? Simplemente que se ve afectado ahora por coeficientes. Un coeficiente K sub Z, que es coeficiente de exposición, un coeficiente topográfico y un coeficiente de direccionalidad. 3 coeficientes que he explicado de manera general a qué se refiere, que deben calcularse. Con todo esto encuentro un valor de Q sub Z de presión básica del viento. QZ está en unidad de presión, es decir, PSF, si quieres, newton por metro cuadrado o kilogramo por metro cuadrado. ¿Sí? Es así, está dado así en unidades de presión en área. ¿Sí? Esta expresión no es suficiente para cargar a una estructura. Repito, solo toma en cuenta la presión del viento. Ahora hay que ver de esta expresión, tomar en cuenta la forma de la estructura, tomar en cuenta si es un techo o es un muro, tomar en cuenta si estamos en techo, barlovento, sotavento, y además presión externa, presión interna, lo que les he explicado. Entonces, la ecuación ya completa es la que está aquí. Acción externa, acción interna. En la acción interna y externa entre el Q. Estos Q's que están acá, tanto Q como QI, son básicamente esta expresión de la presión básica que les acabo de mostrar. Entonces, una parte del cálculo ya estaría. Nos faltaría encontrar G y C sub P. En la parte externa, G, factor de ráfaga, y CP, coeficiente de presión externo. CP es un valor numérico que depende de la estructura y del elemento. Si es muro, si es techo, si es barlovento, de sotavento, tomará un valor y un signo distinto. Se saca de una tabla, no es muy difícil. Y G es el único parámetro, si se quiere, que toma en cuenta la parte dinámica de la estructura. G se llama factor de ráfaga. Y en función del tipo de estructura, se calcula este valor de G, tomando en cuenta las particularidades del sistema estructural. En este caso, si la estructura es flexible o si es rígida. Aquí entra un poco de teoría de dinámica estructural. ¿Sí? La parte interna no, hay un parámetro GCPI, que es un parámetro numérico ya íntegro. Y voy a explicar así someramente para luego hacer un ejemplo, ¿no? Para lo que es el valor de C sub P, aquí está un esquema que nos da la norma. Nos dice cómo varía el viento. En vistas en plantas, en elevación, vista en planta elevación, vista en planta elevación, en función a 3 tipos de techo.
Un techo con dos caídas, un techo con una sola caída y un techo con dos caídas y una parte plana en la cúspide. Ahí están los signos de las flechas, como sería la presión. Fíjense cómo varía con la altura en cuanto acá. Aquí he copiado en grande aquí a la derecha, de dos caídas. Fíjense que debería ser desde 0 hasta una altura h del muro, la presión, pero hasta una altura constante de 4.5 metros tomamos valor constante, de ahí crece. Tenemos en el techo más menos, en el techo sotavento siempre negativo y también siempre negativo en el sotavento en el lado del muro. Laterales también siempre en succión. Si se fijan, cada valor de cada flecha tiene valor de Q sub H, GCP, Q sub Z, GCP, y hay una diferencia. En un caso es H, en un caso es Z. Si es H, es un valor medido a una altura H. ¿A qué altura H? Hasta acá está aquí en la gráfica. La altura H es el centro de gravedad del techo. Y Z es variable con la altura. Z solo aparece en el muro a barlovento, como pueden fijarse. Eso es, esto ya he explicado. ¿Cómo se encuentra? Hay tablas en la norma, tanto en la boliviana como en la norteamericana, tablas. Por ejemplo, aquí valores de C sub P para lo que serían muros, están aquí, en función de si es un muro a barlovento o tratamiento lateral, y desde L entre B, donde L es la distancia paralela al viento y B la distancia perpendicular al viento. ¿Qué distancias? De la vista en planta, fíjate, aquí está, el viento viene de izquierda a derecha, L es paralelo al viento y B es perpendicular al viento. Depende de cómo tú analices el viento, si viene de izquierda a derecha, diremos, o si viene de abajo hacia arriba. Y van a cambiar L y B en función de la dirección. Ahí está. Siempre lo que es leeward y sidewall es negativo y lo que es windward es positivo. Si hay valores intermedios que no están en la tabla, tienes que interpolar. Y para los techos nos da un cuadrito que, aparte de la relación H entre L, que es la altura del techo entre la longitud paralela al viento, tenemos los ángulos en grado del techo, que puede ser de 10 grados, 15, 30, hasta mayor a 60. Y nos dan valores numéricos para encontrar. Esto voy a explicar con un ejemplo, no se preocupe. Y por último tenemos el factor GCPI, que es el factor de presión interna, que es algo más fácil de calcular, solo tenemos posibilidades. Dice edificio cerrado, parcialmente abierto y abierto. Para cada uno tenemos un valor de GCPI. 0 en abierto, y es coherente, ¿no? Si es 0 abierto, esta parte de la presión interna se anula, no existe, es abierto. Pero si no es abierto, es parcialmente cerrado o parcialmente abierto, cerrado, tenemos en cerrado más menos 0,18, parcialmente cerrado más menos 0,55, parcialmente abierto más menos 0,18. ¿Cómo saber si estoy parcialmente cerrado, abierto, cerrado? En función de unas relaciones de aberturas, área de las paredes contra área de las aberturas, que se debe verificar. Y más o menos de dónde viene lo que les había explicado. La fluctuación del viento que entra, choca, gira, genera primeramente negativo y luego positivo. Para el cálculo es más o menos. Se toma con dos signos. Eso con un ejemplo les voy a explicar, no se preocupen. Y por último, el único factor que no hemos visto ahorita es el factor de ráfaga, factor G, que está dado más adelante. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí, factor de ráfaga. Hay dos tipos de estructuras. Unas son las rígidas, otras son las flexibles. ¿De qué van a depender? De la respuesta que tenga la estructura misma. Hagamos de cuenta que tenemos un postecito, un mástil, donde colgamos una bandera. Un mástil que tenga unos 10-15 metros de altura. Con el viento, el mástil se va a mover, ¿no? Va a oscilar. Tiene un comportamiento particular, dinámico, que depende de su rigidez y de su masa. Esa relación le va a dar una cierta propiedad. Si es muy pesado y flexible, tendrá un movimiento. Si es más liviano y más rígido, otro movimiento. Entonces la clasificación que se hace está en función a los parámetros propios de la estructura, ya sea un techo, ya sea un edificio, etc. Lo que dice la norma, edificaciones rígidas son aquellas cuya frecuencia fundamental de vibración sea mayor o igual a 1 hercio. En otras palabras, dice periodos menores o iguales a 1 segundo, periodos de vibración. Y las rígidas al revés, cuando la frecuencia es menor que 1 hercio o el periodo mayor que 1 segundo. ¿Cómo calculas vos el periodo o la frecuencia? Hay que hacer un análisis estructural, en este caso modal, para encontrar las maneras de vibrar del edificio. Usualmente es así, y encuentras esta frecuencia o el periodo.
y también hay ecuaciones aproximadas para poder encontrar. Si la edificación es rígida o flexible, no tenemos ecuaciones, aquí no las he colocado, son bastante complicadas, diremos, de analizar, tienen parámetros aerodinámicos, pero hay una suerte de resumen para edificaciones rígidas, nos permiten tomar en cuenta un valor constante de 0,85, ¿sí? Pero para flexibles o rígidas que tú quieras calcular, nos dan fórmulas bastante complejas. Esas fórmulas, en este caso, toman en cuenta efectos dinámicos de amplificación en edificaciones flexibles, ¿sí? Este es el parámetro más complicado de calcular si tú lo quieres calcular bien, pero te permite tomar de manera conservadora un valor de 0,85 si la edificación es rígida. Esto vamos a ver con un ejemplo, no se preocupe cómo se calcula, ¿ya? Con todo esto yo encuentro esta expresión de presión y que se darán cuenta que es complejo. ¿Por qué? Porque depende si es muro, techo, parlamento, talento, y siempre GCPI es más menos, o sea que en la expresión tendremos dos valores, uno más grande, uno más pequeño. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. Muy bien, con todo eso, como último punto, haces todo el cálculo, calculas la expresión de la presión del viento, pero sin embargo la norma dice, si te sale un valor pequeño, no puedes colocarlo. Hay una presión de viento mínima. La presión de viento mínima es 78 kilos por metro cuadrado en muros y en techos 39. Esto gráficamente puesto así. En muro y en techo. En techo dijimos que la carga es perpendicular, ¿verdad? Pero la norma nos dice la carga mínima es una carga horizontal, como está aquí. Si mis cargas son menores a 78, perdón, debes tomar en cuenta las cargas mínimas que están aquí. Eso es, ¿no? Listo. Entonces, con todo eso ya podríamos hacer el cargado. Pero ¿cómo se carga? Debes considerar estados de carga: viento izquierda, derecha, izquierda, arriba, abajo y adelante, atrás. Pero la norma, para que no sea tan arbitrario, nos da algunos casos de carga, que sería, que la norma le llama combinación de carga de viento, pero en realidad son casos de carga. Por ejemplo, el caso 1 es viento de izquierda a derecha. Fíjate, como está aquí, la presión del viento es en muro a barlovento y sotavento, como está aquí graficado. O el viento de adelante hacia atrás, en sentido Y, sentido X, sentido Y. Ahí está. Caso 1 es este, el caso fundamental. El caso 2 es lo mismo que el caso 1, solo que se le incorpora un momento torsor. ¿Por qué? Porque el viento puede producir, no puede estar constante, diremos, puede generarse una excentricidad en la estructura, de una manera uniforme. Y entonces de tu cálculo de la carga de viento, que era PWX, le minoras, le quitas un 25%, pero le aumentas un torsor, y el torsor está dado con esta expresión. Lo mismo para la dirección Y, es el caso 2. Caso 3 es un viento que venga inclinado. Para un viento inclinado habrá una mezcla del viento X y el viento Y, como está aquí mostrado. Y el caso 4 es este viento inclinado que además tiene torsión. Son 4 casos. En el tema de las torsiones se hace bastante complicado, se puede hacer, pero veamos qué dice la norma boliviana, que seguro que nos da una salida un poco más fácil. Entonces vamos a ver para la norma boliviana los casos de carga de viento para el análisis y diseño. Voy a estar por el último. Vamos a revisar. Todo lo que está acá es para componentes anclading o para el método simplificado, no se preocupe, eso digamos no es tan importante. Vamos a hacer un ejemplito para que ustedes entiendan, no se van a preocupar. Eso vamos a hacerles con un videito. Y también vamos a hacer un proyecto, ¿no? Conmigo, entonces ahí vamos a aplicar, no se va a preocupen. No es tan difícil como parece, pero es largo, ¿no? ¿Dónde están los casos de carga? Vamos a revisar. Aquí tendría que estar en la norma también. Los casos de carga de viento. A ver, vamos a revisar. Aquí está. Fíjense, el caso 1. Ahí está, viento en X si quieres y viento en Y. Solo que aquí no le han puesto X y Y. Y es un error. Debería haberse colocado, ¿verdad? Como está aquí. Como está acá. En X y en Y. ¿Dónde está? Le perdí esta parte. Pero el caso 2, ahora fíjense, es un viento que no tiene ese momento que les mostraba aquí. Este momento, torsor ya no aparece. Entonces en el caso 2, para, digamos, ahorrarnos el trabajo del torsor, la norma nos da hasta la mitad de la edificación la carga total
y de la mitad para abajo, quitándole el 25%. Esa disparidad de cargas va a hacer que la fuerza esté excéntrica, no va a estar en el medio justo, va a estar más por arriba. Eso va a generar ciertamente una torsión también, pero una manera más fácil de colocar. Para el vertical también lo mismo. El caso 3, el viento inclinado que les decía. En el caso 4, el viento inclinado pero con esas diferencias. Aquí ya no entran los torsores como acá, fíjense. Una gran cosa, no es más sencillo. Hay que aplicar, entonces es mucho más fácil, ¿no? Ya estaríamos. Usualmente la gente lo que hace es, bueno, para evitar tanto trabajo, sí o sí hace el caso 1, hace este. Hace de izquierda a derecha, de arriba a abajo, o de derecha a izquierda y de abajo a arriba. Caso 1. Caso 2, 3 y 4 no aplica, pero deberíamos aplicar según lo que dice acá el reglamento. Son casos que se han estudiado que pueden ser críticos en la estructura. ¿Bien? Eso es. Con un ejemplo tenemos que ver. En la aplicación no se van a preocupar, que un ejemplo he hecho aquí en esta diapositiva, pero vamos a hacer conmigo un ejemplo ya para meter al SAP o el RAM y vean cómo se mete la carga de viento, ¿sí? Eso es. ¿Qué nos quedaría por ver? Así, de una manera así rápida, es la carga de granizo, la carga de nieve, para que puedan ver y ya podemos hacer aplicaciones prácticas. Por lo menos hasta el viento ya lo podríamos hacer. Por ejemplo, un calculito en el Chapare o en Santa Cruz. En el Chapare Santa Cruz no hay granizada, ni tapa con nieve, pero sí lo que hay es viento, carga viva de techo y carga permanente. Ya podríamos hacer un calculito en software, ¿no? Eso vamos a ver el día lunes, de cargarnos una estructurita con la carga de viento para ver qué es lo que nos sale, ¿les parece? Eso vamos a hacer el día lunes. Algunos videos también de apoyo voy a subirles. Tengo una explicación bien detalladita de lo que sería cada parámetro de la carga de viento y un calculito así bien manual si se quiere. Que se ha tomado en cuenta creo que 3 horas de clase 4, pero va a servir para que también se ubique, ¿sí? Bueno, quedaríamos acá, estamos ya sobre la hora. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Y que disculpe, Sí. una preguntita del día de ayer. ¿La clase la va a subir? Sí, es que anoche hemos acabado tarde, hemos acabado 10:30. Ya tengo que compilada, es más, ahorita mismo creo que ya está en el Drive. A ver, estaba subiéndola en el Drive. ¿Dónde está? Esto voy a borrar, esto sí, aquí está, ya subido, fíjese, ya lo he subido ahorita. Ya está, este refuerzo de taller. Entonces ahorita mismo yo lo subo, no se preocupen, enseguida lo voy a subir al sistema, no se preocupen. Muchísimas gracias, Luis. Y ya pues, el tema del viento, algunos libros también tengo para que puedan basarse, les voy a pasar, pero ahí ya es un poco el interés de cada uno. Como les digo, debería haber en la carrera una materia que vea específicamente cargas. Es, digamos que, un tema muy, muy fundamental, pero como no hay, parte yo les explico, pero si me quedo con cargas, hacemos ejemplos detalladitos, nos tomamos un mes, mes y medio y no acabo mi programa analítico, ¿no? Entonces tenemos que hacerlo un poco más acelerado. Yo voy a hacer ejemplos con ustedes y cualquier duda me pueden preguntar, pero también les voy a dar un videito aparte para que puedan revisar. Fuera de horarios de clase, cualquier duda, como les decía, me pueden escribir al teléfono, a WhatsApp, a mediodía, de 12 a 1, ahí podemos hablar. Si de 1 a 2, si quieren, ahí podemos hablar también, no hay problema, ¿sí? Vayan estudiando. Los libros que he subido, chicos, que están acá en el tablón, vamos a revisar, trabajo de clase. Tengo bibliografía de metálicas, sobre todo en el tema de metálicas, están los libros que tienen las cargas más actuales, digamos, porque los de madera son un poco antiguos, ¿no? Entonces, en los libros de metálicas, en este libro de McCormack o en el de Segui, en el capítulo inicial tenemos el tema de cargas. Sería bueno que vayan revisando. El McCormack está en español, y el Segui está en inglés. Más moderno es el de Segui, les convendría ver ese, pero si no, vénganse a este de acá y vámonos al índice, a ver, para ver el tema de las cargas. Aquí habla de las cargas y vamos a ver, por ejemplo, viento, cargas de viento, nos da incluso algunos ejemplitos también acá, no son tan detallados, pero nos da para poder chequear. Sería bueno que también esto lo vayan leyendo para entender, chicos, es un tema de estudio particular. Cargas muertas, vivas, todo lo que explica por acá, incluso con algunos ejemplitos. Capítulo 2, lo mismo acá en el DCX. Hagan ese esfuercito, ya, hagan eso, porque es algo que tienen que hacer y les voy a pedir también, ¿no?
El día lunes continuamos entonces con las cargas de viento. Hacemos un ejemplo de cargado y nos vamos a ir luego a las cargas, en este caso de nieve, granizo, y el último a las combinaciones de carga que quedó pendiente. ¿Sí? Para el lunes será bueno que tengan su programa, el RAM, listo para que podamos cargar así rápidamente. ¿Sí? Muy bien, hasta el día lunes. Muchísimas gracias.